más pesado del mundo. Íbamos por aquí paseando por una ruta que hemos visto y Claudia ha dicho, hoy me gusta este sitio y podríamos pararnos aquí para que explicase algo que has visto en clase, así totalmente improvisado. Digo, pero bueno, ¿qué quieras que diga? Que soy un pesado con las cosas que aprendo. Pero bueno, ella tiene interés y voy a contar algo. Por ejemplo, el tema de los polinizadores, aprovechando que hay unos cuantos abejorros por aquí. Claudia lo está pasando un poquito mal. Ya sabéis que ella tiene cierto respeto a todo lo que zumba y tiene forma de avispa o abeja. Pero bueno, lo está llevando bien, lo está llevando bien. Si veis algún movimiento brusco de la cámara, ya sabéis que es por eso. Así que quería hablar de los polinizadores porque hay algo que me llamó la atención de lo que me comentaron en clase, ¿no? Imagino que algunos sabréis el problema que hay con el tema de los insectos polinizadores. Básicamente es que cada vez hay menos. Pasa lo general que pasa con la mayoría de los insectos y de los animales, ¿no? Que cada vez, conforme pasa el tiempo, cada vez hay menos. Y suele haber menos, primero porque cada vez estamos destruyendo o colonizando zonas de campo donde antiguamente había plantas con sus flores y cada vez vamos comiendo más terreno poquito a poco, y también por el uso de los plaguicidas. Al final, cuando hay cultivos, a esos cultivos se les añaden ciertos químicos que sirven para matar insectos o enfermedades dañinas. Pero claro, esos químicos no son muy selectivos, digamos. No afectan solamente a esos insectos dañinos, sino que afectan a la gran mayoría de insectos. Entre ellos, todos aquellos polinizadores. Ahora quiero contar algo que hay mucha gente que quizás no sepa sobre los polinizadores. Cuando hablamos de ellos, lo primero que nos viene a la mente pues son las abejas. Y todo el mundo o mucha gente es consciente de la gran cantidad de movimiento de gente, de asociaciones y demás que hay para salvar las abejas. Todo el mundo conoce el problema de la avispa gigante asiática, por ejemplo, que está acabando con las abejas. Es una de las especies invasivas más dañinas para este mundo, digamos. Y es consecuencia un poquito de nuestra acción. El mundo está un poquito loco en ese tema. Lo que os quería decir es que la polinización se le da mucho peso a las abejas, pero sin embargo no son las principales polinizadoras en el mundo silvestre. Hay abejorros, muchos tipos de abejorros. Hay mosquitos, moscas, mariposas, hay escarabajos. Es decir, esos son los responsables de la mayoría de la polinización. Las abejas solamente polinizan no es pequeño, pero menos del 50% de las polinizaciones del mundo. Y sin embargo, toda nuestra atención va hacia ellas. ¿Por qué? Pues porque es la especie domesticada, digamos, dentro del mundo de los polinizadores. La abeja es la que hemos conseguido domesticar porque nos da beneficio de esa polinización, nos da la miel y otros subproductos. Y por eso esa es la principal razón por la que hay tantas campañas. Bueno, pues primera interrupción por culpa de un abejorro. Yo lo he aguantado lo mejor que he podido, pero Claudia no ha sido capaz. Como iba diciendo, las abejas son la especie domesticada y por eso se les presta tanta atención a su polinización y a salvarlas y a protegerlas. Es como si en un bosque nuestra principal atención fuese salvar
mucho más peso a las abejas del que realmente tiene en la polinización. Y cuando comenté anteriormente que el mundo está un poco loco, es porque aprendí algo que se lo comenté a Claudia y ella tampoco le encontraba mucho. Bueno, sí, tiene sentido, obviamente, pero es una de las formas de transformación humana de un sistema natural, digamos, de un proceso natural. No sé si os habréis preguntado alguna vez qué pasa con los cultivos en invernadero. La mayoría de los cultivos, todos los cultivos, necesitan de estos polinizadores para que sigan saliendo cultivos. ¿Nunca habéis preguntado cómo en los invernaderos, que están prácticamente totalmente cerrados, hay polinizadores dentro? Hay abejas, abejorros, mariposas. ¿Cómo entran allí? ¿Cómo pueden salir? Los trabajadores que están allí no se molestan por si tienen abejas o abejorros. Y aprendí hace no mucho que estos cultivos de invernadero lo que hacen es comprar, digamos, como una especie de cajas o panales de polinizadores, ya sean abejorros, ya sean abejas o otro tipo. Porque al final hay muchos tipos de abejorros, muchos tipos de abejas, pero lo que hacen es que hay compañías que se dedican a criarlos y venden los enjambres. Estos productores de agricultura en invernadero lo que hacen es compran estos polinizadores, los sueltan dentro del invernadero cuando es época de floración, y en ese tiempo pues digamos que la producción o el cuidado se detiene y esperan que esos abejorros, esas abejas que han comprado y que ponen dentro de las instalaciones, polinicen las plantas. ¿Qué es lo que ocurre? Estos son abejas o abejorros traídos del norte de Europa. Es decir, los países que se encargan de la producción, de la cría de estas abejas, vienen del norte de Europa. Holanda, Dinamarca. Y estas abejas o abejorros son alimentados con polen. Pero el polen no viene de aquí de Europa, el polen viene de China, porque es mucho más barato. ¿Qué es lo que ocurre? Porque en el polen de China vienen algunos tipos de enfermedades, hongos o parásitos, que terminan, digamos, infectando a las especies europeas que se alimentan de ese polen. Claro, las especies asiáticas, los polinizadores de China, tienen cierta defensa, cierta inmunidad frente a esas enfermedades, porque llevan miles de años conviviendo juntos. ¿Qué es lo que ocurre cuando traes una enfermedad exótica, digamos, de otro lugar y la sueltas aquí en Europa? Pues cuando traes enfermedades de fuera a otro lugar, lo que ocurre es que las especies de ese lugar no están preparadas frente a esa enfermedad. No tienen el sistema inmune, digamos, entrenado o habituado. Y lo que lleva es muertes masivas y desaparición de algunas de estas especies. Así que tiene invernaderos aquí en España donde se meten abejorros o abejas, vamos a llamarlos polinizadores de Europa, que se alimentan con polen chino. Imaginaros todo el problema que se puede formar. ¿Por qué? Porque parte de esos polinizadores que se liberan en un invernadero, la mayoría muere, pero alguno que otro se escapa. Ese polinizador que se escapa del invernadero entra en contacto con los polinizadores autóctonos de la zona, los españoles, y les transmite esa enfermedad, de la que a lo mejor ellos ya son resistentes, pero los de aquí no. Y por lo tanto se produce una cadena en la que una enfermedad traída de China se va transmitiendo por aquí, por la zona, matando a los polinizadores de aquí, entre ellos las abejas. Y la avispa asiática pues vino también por el transporte de polinizadores desde
especie que nunca había estado aquí y que por lo tanto las abejas no saben cómo defenderse de ella. Y es un ejemplo de especie invasora importante. Y esto es lo que yo quería comentaros sobre los polinizadores, que me pareció interesante. Primero, el hecho de que hay muchos insectos que son polinizadores, no son solo las abejas. Se les presta más atención simplemente porque son la especie domesticada, porque se saca rendimiento económico de ello. Y segundo, quería explicaros el cómo funciona o cómo el sinsentido, digamos, de traer abejas de otros sitios alimentados con noto para polinizar plantas, cultivos, que nosotros nos hemos empeñado en taparlo porque queremos que crezcan cultivos en zonas donde no deberían crecer, para poder tener pues ciertos productos todo el año. Es un poquito sin sentido de la especie humana. Productos que además de necesitar estos polinizadores necesitan pues mucho más químicos, mucho más agua. De hecho tenemos da la casualidad de que la zona de invernadero se encuentran aquí en España en la zona más árida, donde menos agua hay, y eso pues está creando bastantes problemas. Pero somos así, nos hemos acomodado a tener productos no de temporada, sino todo el año, productos que de forma natural no crecerían. Y nada, espero no haberos entretenido, aburrido, mejor dicho. Pero no haber entretenido nada. Espero no haber entretenido nada. Espero que todos hayáis dormido ya. Esto es como lo de cuando nos fuimos a América a conquistar y llevamos todas las enfermedades. Claro, cualquier movimiento de animales, y aquí incluyo a las personas, porque somos animales, cualquier movimiento de animales a una zona que ha estado aislada, con la que lleva mucho tiempo fuera de contacto, conlleva a eso. Claro, cuando los europeos descubrieron América, pues estos contrajeron muchas enfermedades y les dieron muchas enfermedades a los americanos. De hecho se conoce, creo que fue el sarampión o la varicela, me parece que fue, no estoy muy seguro, pero cuando los europeos conquistaron América, la gran mayoría de indígenas no murieron por ser disparados, por guerra y demás, no, la mayoría murieron a través de esta enfermedad, porque ellos no estaban preparados para eso. Y el problema también es que, junto con el movimiento de humanos, siempre ha habido movimientos de animales y movimientos de plantas. Y por eso, al final, hay muchas especies que son invasivas a otras, sobre todo en las islas. Como ya he dicho, en una isla que normalmente está muy aislada, cualquier cosa que tú introduzcas puede crear una catástrofe. Y de hecho, hay muchos casos que quizás hablaré en otro vídeo sobre las especies invasoras más, digamos, más características. Que, bueno, ya hablé de los gatos. Los gatos es algo distinto, porque es una especie domesticada, no fue introducida allí para soltarla. Pero hay muchos otros casos, como los conejos en Australia, el zorro también fue introducido, el zorro y el ciervo incluso, en muchos lugares, simplemente para que el humano pudiera cazarlo. O por ejemplo el castor en zona de la Patagonia para la industria peletera, y que está provocando muchísimo daño. Hay especies que se han introducido en zonas donde no deberían estar y que están causando muchos problemas. Y hay otras que se han introducido, como el lobo en Yellowstone, que lo han mejorado. No, eso es reintroducido. Reintroducido. Claro, eso es distinto. Eso es volver a introducir una especie que se había extinguido pocos años antes. Es distinto. Me vas a lanzar con el siguiente capítulo. Eso ya lo explicaré en el siguiente episodio.